This program is a part of a series of studies that our Pastor Gian has prepared for you. Welcome to Victory Church, Odessa. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith by reflecting on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our Pastor Gian. Bienvenidos a Evangelios Paralelos. Este es nuestro episodio número 23, abril 21 del año 2023. Estudio bíblico con Victory Church Odessa. Y yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia, y te deseo un momento hermoso aquí con nosotros. Gracias por conectarte. Hoy estamos estudiando una serie que denominamos Evangelios Paralelos, y es un estudio cronológico en el cual vamos estudiando la vida del Señor Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es interesante porque aunque van viajando paralelamente, hay cosas que relata un evangelio que el otro o los otros no. Y a eso se deriva el nombre que le hemos dado a este estudio, Estudios Paralelos. Te invito para que vayas a nuestro sitio de internet, vchurch.us. Desde allí tú podrás conectarte con todas nuestras plataformas de video, nuestros canales de Roku, de Apple TV, de Amazon Fire Stick TV y por supuesto nuestros canales de Facebook, YouTube en Vimeo. Y adicionalmente a ello está nuestra plataforma de audio, empezando con el podcast y Google, iHeart, Spotify y la radioemisora Victory Radio, que está sintonizando programación 24 horas al día. Te invito para que vayas y escuches allí programas en inglés y también algunos en español. Muy bien, entonces te digo, la semana anterior, en nuestro episodio anterior, vimos y estudiamos acerca de Nicodemo y Judea, que no está listado en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solo en John. Y hoy, igualmente, solo en Juan, tenemos en el capítulo 3, verso 23 al 36, el testimonio de Juan el Bautista. La lectura viene de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Juan 3, 23 al 36. Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Te digo, esta lectura es maravillosa. Yo no me canso de estudiar la Escritura, y cada vez que leo los pasajes siempre digo: qué cosa más hermosa, yo no había visto esto antes. Es curioso. Algunos de mis amigos me dicen lo mismo, ¿verdad?
que ellos ya habían leído ciertos pasajes y de pronto una nueva revelación viene. Yo así lo miro también. Siempre al leer encuentro cosas hermosas. Pero vamos a estudiar aquí qué es lo que pasa. Vamos a empezar hablando de quién es este Juan del que hemos leído. Es Juan el Bautista. Este es el preciso hombre que bautizó al Señor Jesús. Y muchas personas piensan que el trabajo de Juan fue venir, bautizar al Señor y ya estuvo. Pero la verdad es que no es así. Juan el Bautista, por supuesto que bautizó gente antes del Señor, luego bautizó al Señor Jesús, pero después de él bautizó a muchos más. Juan el Bautista tenía un ministerio muy poderoso porque era una predicación bien directa, bien confrontacional. Le decía a la gente las cosas pues así directas, ¿verdad? A veces tal vez un poco fuertes. Para el gusto de algunos, tal vez demasiado fuerte. Uno de ellos era Herodes. Este Herodes, que era el jefe político del área, él había cometido muchas cosas graves. Había matado gente, niños, etcétera. Pero lo peor, le roba la esposa al hermano. Mírate qué mujer para empezar, ¿verdad? Pero imagínate a su propio hermano. Robarle a la mujer. Y luego ni están casados, pero el otro la trata ahí como que fuera su esposa, ¿verdad? Y es una cosa espantosa que viven. Juan el Bautista no andaba con cosas. Se lo dijo claramente. Y lo decía abiertamente. Este hombre es un adúltero. Ese hombre está haciendo lo malo. No tiene una moral como para ser un líder político de nuestra área, etcétera. Eso lo llevó a la cárcel y eventualmente a la muerte, a Juan el Bautista. Pues todo esto, este capítulo, esta sección que hemos leído, arranca precisamente diciéndonos que Juan seguía bautizando gente, pero esto fue, por supuesto, antes de que lo metieran en la cárcel. Y aquí surge una cosa interesante, y es que hay un particular hombre judío que está hablando con los discípulos de Juan. Y el tema es acerca de un lavado, de unas ceremonias de purificación. Ahora, por supuesto que el judío tiene muchas tradiciones, pero también hay otra cosa importante que hay que ver en esto del lavado de las manos y lavado de los utensilios y todo eso. Hay algo de higiene que está dentro de todo ello, y es algo que debemos todos considerar, particularmente cuando se trata de nuestra salud, ¿verdad? Mantenernos lavando las manos y purificar las cosas. Y bueno, la discusión estaba en ese contexto, ¿verdad? Y los discípulos de Juan dijeron, aprovechemos la oportunidad, vamos a hablar con Juan al respecto de esto. Y de hecho le tenemos que hacer unas cuantas preguntas. Mira, Juan fue un tremendo líder y él tenía seguidores que se constituyeron en sus alumnos, discípulos o protégés, que es una palabra francesa. Un protégé es el estudiante, el discípulo de alguien. Juan era el mentor de estos muchachos, de estos protégés. Y es importante notar acá que todo protégé tiene derecho a preguntar. Cualquier persona que está estudiando tiene el derecho de preguntarle al maestro, maestro, ¿puedo preguntarle esto? ¿De qué se trata esto y lo otro? Quiero que me explique por favor acerca de esto y lo otro. Las preguntas son necesarias y muchas veces, sabes, tú vas a aprender mucho a través de una buena pregunta. De hecho, uno de maestro o mentor, como líder, preguntas realmente lo traen a uno a un nivel superior de entendimiento de las cosas. Es decir, un líder que no quiere que se le hagan preguntas, ya allí te indica que no es un buen líder. Un buen líder tiene que estar anuente a que le hagan preguntas, y esas preguntas pueden venir en todo nivel. Pueden venir preguntas técnicas, preguntas profundas, filosóficas, lo que sea, pero también pueden venir preguntas personales, ¿verdad? Porque un protégé quiere sentir que su mentor tiene una vida de integridad. Una persona sin integridad no tiene el derecho de decirnos nada, ¿verdad? Mentiroso, sucio, ruin, ladrón, haragán, vago, manipulador, sucio. ¿Qué clase
¿Qué clase de líder puede ser ese? Bueno, nosotros los vemos todo el tiempo en política, desafortunadamente. Y también en negocios. Pero la gente no va a seguir a alguien así. Tú, como persona que está estudiando la palabra de Dios, como alguien que quiere acercarse al Señor, evalúa, ¿verdad? Indudablemente la clase de maestro bíblico, de predicador, si es una persona con integridad, alguien que tiene credibilidad, ¿verdad? Que se sabe que es una persona honrada, correcta. Perfección no se encuentra en un maestro, en un mentor, ¿verdad? Pero integridad es imprescindible. Y eso fue lo que sucedió. Se acercan y le van a preguntar, ¿verdad? Mira, tenemos un problema aquí. ¿Te acuerdas de aquel que bautizaste, que dijiste muchas cosas? Sí, me acuerdo. ¿Qué te parece lo que está haciendo? Ahora él anda bautizando gente. ¿Qué te parece? Porque ahora los discípulos están un poco celosos. Lo cual es natural y comprensible porque cuando uno tiene su líder, ya sea mentor, instructor, pastor, lo que sea, pues uno tiene un gran respeto por esa persona. Y de pronto mira que alguien que fue instruido por ahora va creciendo. Hay un poquito de celo a veces en la gente y dicen, eso no está bien. Pero te voy a decir esto, que también los celos se pueden manifestar no solamente en el contexto de protégés y mentores, sino en la misma familia. En el mismo vecindario, en el mismo grupo de amigos, de pronto alguien empieza a prosperar y a ser más y más importante en cualquiera que sea el área de trabajo o en su economía o lo que sea, y puede haber envidia. Entonces aquí viene mi primer pregunta para ti hoy. ¿Cómo te sientes tú cuando miras que alguien está prosperando? ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? ¿Te alegra ver que otras personas tengan mejores cosas que tú, una mejor vida que tú, una mejor familia que la tuya, una mejor salud que la tuya, que tengan más dinero que tú, que tengan más éxito profesional que tú? ¿Cómo te sientes cuando alguien que estaba a tu nivel o incluso abajo de pronto te ha superado? Lo correcto debería ser que tú no debas tener ningún tipo de envidia, sino que te alegres por el éxito de otros. Para empezar. Pero en segundo lugar te quiero decir de que si tú sientes el deseo de competir porque alguien está avanzando, eso no tiene nada de malo tampoco. De hecho, un poquito de competencia ayuda a todos. Ayuda, ¿por qué? Porque te empieza a presionar a que crezcas. Y quizás esto fue lo que les pasó a los discípulos, ¿verdad? De Juan, que de pronto miran que ellos eran discípulos y decían, bueno, Juan, Jesús vino y él era menor que tú porque tú lo bautizaste, tú ahí tenías liderazgo, lo bautizaste. Mira lo que pasó, tú nos bautizaste a nosotros, pero nosotros nos mantuvimos a este nivel. Pero mira, este está creciendo. Entonces te digo, a veces la competencia puede generar envidia, pero la sana competencia es positiva. Si tú miras que un pariente, un amigo, un trabajador o compañero de trabajo, alguien que hace cosas similares a lo que tú haces y de pronto está avanzando, es bueno que tú digas, bueno, ¿por qué no intento yo hacer algo también? Porque la competencia a veces te estimula a mejorar y superarte, ¿verdad? Esto probablemente fue una cosa buena que le pasó a los discípulos de Juan, porque de pronto dijeron, bueno, a ver qué dice nuestro mentor. Y lo interesante es la respuesta de Juan, ¿verdad? Porque Juan les repite lo mismo que ya les había dicho. Miren, ustedes se recordarán, yo esto ya se los había dicho antes. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el número 1. Él se los dijo. Y les dice algo más. Les dice, miren, les voy a decir esto. De hecho, la novia le pertenece al novio. Y yo soy el amigo del novio. Y yo me alegro con el novio porque él se va a casar con la novia. ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Él está dándonos acá una ilustración de lo que la iglesia representa en el futuro, en nuestra relación como iglesia y el Señor Dios. La novia engalanada que va a tener las bodas con el Cordero de Dios en la segunda venida del Señor Jesucristo. Juan aquí nos está dando una idea, ¿verdad? Dice, la novia le pertenece al novio.
¿Quién es el novio? El Señor Jesús. Y yo soy el amigo, dice, feliz de oírlo y verlo, pero la novia le pertenece a Él. Es un bonito concepto que Juan aquí expresa, y te digo una cosa, eso te abre a ti una ventana para entender que cuando tú estás ayudando a alguien a que se acerque a la iglesia, tú te conviertes en el amigo del novio. ¿Qué te parece? El amigo del Señor Jesús. Cuando tú estás invitando a gente que venga a la iglesia, cuando tú estás dándole a la gente un video para que escuche como este o cualquier cosa positiva que va a traer una buena enseñanza a tu vida, allí tú te constituyes en un amigo del novio. ¿Te das cuenta qué hermoso es eso? El amigo del Señor Jesús. A mí me emociona pensar en esto, porque yo sé que el Señor Jesús es el Rey soberano de todo el universo. Yo quiero ser su amigo. ¿Verdad? Quiero estar con Él siempre. No por un interés necesario, sino simplemente porque si Él es el Rey, yo quiero estar con Él. Quiero estar con mi Rey. En fin. Ahora, hay algo más que Juan el Bautista dice que se ha convertido en una frase muy célebre y muy popular en todo contexto de discipulado. Es cuando él dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y yo mengüe. Es muy bello ese concepto, porque se trata de cómo el Espíritu de Dios dentro de ti crece a un punto que tú reflejas a Dios. Mientras que eso sucede, todo tu viejo yo, tu vieja naturaleza empieza a decrecer, a menguar. ¿Verdad? Porque vamos a hablar la verdad aquí. Tu naturaleza humana pecadora, tu carne, es horrible, ¿verdad? Cuando tienes esas explosiones de mal carácter, cuando te vuelves egoísta y etcétera. Todas esas cosas que son de la carne, nadie va a aplaudirte por esto, ¿verdad? Nadie va a decir: ay, tan linda esta persona, míralo tan regañón que es, tan regañona que se ha vuelto, ¿verdad? Una persona odiosita, como decía mi mamá. Ay, tan odiosita que sos, le decía a una señora, ¿verdad? O a unos hombres le decía: qué odiosito que eres, le decía a mi madre. Pues no, eso no es lo ideal. Lo ideal es que toda esa vieja naturaleza empiece a disminuir, a menguar, y que crezca más del Espíritu de Dios. Y quizás tú lo estás experimentando, ¿verdad? Te das cuenta que cada vez eres más espiritual y menos en la carne, ¿verdad? Que expresas más cosas de Dios que cosas mundanas, tus deseos, tus palabras, tus actos. Pero si tú tienes duda, ¿cómo poder lograr que tu carne mengüe y que el espíritu crezca? Te voy a dar una clave. Se llama ayuno. Cuando tú aprendes a ayunar y tú aprendes a dejar de comer ciertos tiempos de comida, o incluso por 24 horas o más, que para ello hay que estudiar bien cada caso, porque hay personas con problemas de salud y eso tiene que estar bien supervisado para que no hayan consecuencias fatales, ¿verdad? En la vida de personas que necesitan ciertas cosas en su organismo, no están capacitados para dejar de comer por largos periodos de tiempo. Pues, pero considerando que alguien va a empezar a ayunar, digamos que deja de comer 1 o 2 tiempos de comida y solo va a comer una vez al día, por decir algo. Durante ese proceso, si la persona está sana, saludable, y simplemente se le está forzando, ¿verdad? Tú te estás forzando a ti mismo a dejar de comer, allí estás castigando a la carne, le estás dando duro. Y te digo, aquí es donde viene la mala interpretación de castigar a la carne, que muchos piensan que es un látigo, ¿verdad? Que se pega a sí mismo en la espalda, o se pega contra la cabeza contra una pared, ¿verdad? Hasta sangrarse, o caminar de rodillas por no sé cuánto tiempo para que, ¿verdad? Ese tipo de prácticas no son bíblicas. Saber quién se las inventó, ¿verdad? Torturas. Eso no es lo que el Señor busca en uno. Pero por decirte, dejar de comer y castigar tu estómago, porque tú sabes lo que pasa cuando uno come, ¿verdad? Te empiezas a poner.
pero bien furioso, bien furiosa, y allí en esos momentos es cuando tú tienes que tener el dominio propio y decirle a tu carne, momento, nada de estar con arrebatos, ni alegando, ni tampoco aquí molesto o molesta con los demás porque estás ayunando. Vas a aprender a controlar eso, dominio propio, porque la carne no me va a controlar. Y allí de pronto se empieza a establecer el señorío del Señor Jesucristo en ti, cuando el espíritu crece y tu carne mengua. ¿Comprendes? La práctica del ayuno es una excelente práctica, en adición a los beneficios que tú vas a desintoxicarte, lo cual es bueno, y que tú vas a empezar a pensar más en las cosas espirituales que en las cosas materiales. Porque es un hecho. Tú estás ayunando y tú vas a dejar de pensar en las cosas mundanas. Porque el objetivo del ayuno es que te santifiques, te purifiques, ¿verdad? Y tú dices, Señor, háblame, guíame, ayúdame. Y esa cosa es una cosa hermosa que hace que Él crezca y que tu carne mengüe. Juan le dice a los discípulos, miren, les quiero terminar diciendo algo respecto a Jesús. Dice, el único que puede darle autoridad a Jesús es el Padre. Y el Padre lo llenó del Espíritu. Y el Hijo tiene toda la autoridad. Una vez más aquí, otro ejemplo de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermoso, ¿verdad? Otro ejemplo, fíjate. La Trinidad como un concepto que la gente dice, yo no creo en la Trinidad. Ni entienden de lo que están hablando. Porque Dios es uno, pero se manifiesta en tres. Y aquí dice esta escritura de que el Señor no le limitó el Espíritu. El Señor Dios Todopoderoso no limitó el Espíritu Santo en Jesús, el Hijo. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y el Padre le dio toda la autoridad, que es el otro punto que estamos hablando. Ahora, si tú llegas a entender que el Señor Jesús es la suprema autoridad, la autoridad suprema en el universo, tú vas a entender que Él es la autoridad suprema en el planeta. Y si es la autoridad suprema en el planeta, Él es la autoridad suprema en la ciudad donde vives. Y Él debería ser la autoridad suprema en tu casa. El Señor Jesús. Las cosas se hacen a la manera del Señor. Y esta es la siguiente pregunta para ti. ¿Estás tú sujeto a la autoridad de Dios? Ay, por supuesto, si yo voy a la iglesia. Esa no fue la pregunta. Ir a la iglesia no significa absolutamente nada en términos de someterse a la voluntad de Dios y a su autoridad. Someterse a la autoridad de Dios significa que vas a hacer las cosas a su manera, en todo aspecto. Manejo de tu tiempo, manejo del dinero, manejo de tu cuerpo, la forma en que tratas a la gente, la forma en que trabajas, la forma en que te conduces, la forma en que vives. Porque hay un código de vida que es bíblico. Cómo debemos hacer las cosas, honrando a Dios, honrando a nuestros padres, honrando a las autoridades, etcétera. Todo ello crea un código de conducta que honra a Dios porque se hacen las cosas a la manera del Señor. Y eso es cuando la persona está sujeta a la autoridad de Dios. Y aquí viene en la cosa hermosa. Cuando tú aprendes a hacer las cosas a la manera de Dios, la forma bíblica de hacer las cosas, tú te has convertido en alguien que está bajo la autoridad suprema del Señor Jesús. Y aquí viene la recompensa para ti. Siendo que Él es el indiscutible Rey del universo, gobernador del planeta, el que rige la vida en las empresas, en las ciudades, en todos lados, Él tiene total control de lo que pasa y Él puede autorizar cosas para ti o rechazar cosas para ti, dependiendo si estás o no bajo su autoridad. Y aquí te viene la respuesta a la pregunta: ¿por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? Pues es porque muchas veces tú no estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Es que no es suficiente orar. No es suficiente pedirle a Dios. Hay gente que ni le piden al Señor. Esos están todavía peor.
Hay que pedirle al Señor. Pero tú le vas a pedir con una conciencia limpia. ¿Quién va a ser la persona que haciendo negocios sucios en la calle va a venir a pedirle al Señor, Señor, te pido que me bendigas, que todo esto me salga bien? ¿Que te salga bien qué? ¿Otra trampa? ¿Otra maña? Eso es ridículo. Imagínate a alguien que está teniendo relaciones ahí con cualquiera. Ay, Señor, te pido que bendigas aquí a mi familia, que cuando vaya, que todo salga bien. ¿Cómo se le ocurre a alguien que conduciéndose mal va a tener la bendición de Dios? La autoridad suprema es algo que se respeta a través de una conducta de vida respetuosa hacia Dios, sobre todo, las leyes y a la gente. Y esto es como Él se manifiesta como una autoridad suprema. Y te digo una cosa, si tú logras llegar a comprender este concepto y lo logras aplicar, porque recuérdate lo que te he dicho muchas veces, inteligencia es escuchar, comprender y aplicar. Si no escuchas, nunca vas a comprender, mucho menos lo vas a aplicar. Pero si tú escuchas y procesas en tu mente lo que se te está explicando y lo aplicas, entonces te conviertes en una persona inteligente. Inteligente es este individuo. Si tú logras comprender y aplicar el concepto de que el Señor Jesús es la autoridad superior, la autoridad suprema del universo, tú vas a hacer las cosas a su manera, todo en una forma ordenada y bíblica. Te digo, vas a tener tantas bendiciones que te vas a quedar con la boca abierta. Vas a decir, el Señor de verdad me bendice a mí grandemente. Las bendiciones vienen y vienen y vienen, porque al final todo está basado en que crees o no crees. Es decir, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, obviamente tú vas a llegar un día a entender que Él es el Señor. Porque Jesús es Salvador, pero también Jesús es Señor. La pregunta es si para ti Él solo es tu Salvador o también es tu Señor. Cuando tú le das a Él su lugar y el señorío del Señor Jesús se impone en ti porque tú le das total autoridad, te rindes a Él, te digo una cosa, las bendiciones fluyen y es una cosa hermosa porque aprendiste a creer. Mientras que aquellos que no creen van a lamentarlo grandemente, porque no van a poder disfrutar todas las cosas hermosas que nuestra palabra hermosa del Señor tiene para nosotros. ¿No es cierto? Es lindo estudiar la palabra, te digo, es una cosa hermosa. Esto es lo que tengo para hoy en este episodio del Testimonio de Juan, capítulo 3, verso 23 al 36, y con esto me despido. Te recuerdo, ve a nuestro sitio de internet, vchurch.us. Desde allí miras todas las demás plataformas de video y las plataformas de audio, y especialmente nuestra radio 24 horas al día, Victory Radio. Programas en inglés, la mayoría, pero hay algo en español, y no te cuesta nada aprender inglés solo con escuchar. Así es que, por lo demás, te deseo un hermoso resto de tu día. Gracias por estar aquí conmigo. Te veo la próxima semana. Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life.
by Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gian. Get the available spot on Gian's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gian. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gian TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.